¿Qué es el autismo? El autismo o el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza porque el niño va a tener déficit en 3 áreas del desarrollo. Una es el lenguaje y la comunicación, la otra es la socialización y la otra es en el comportamiento. ¿Okay? En la comunicación o lenguaje es un retraso en el desarrollo del lenguaje o un desarrollo muy como precoz. Puede ser que no haya una intención comunicativa, que no tenga interés en transmitir un mensaje, que se le dificulte comprenderlo. En la parte de la socialización, esta parte de no querer interactuar, de no interesarse en los demás. Y en la parte del comportamiento, estos intereses restringidos, estos comportamientos como estereotipados. ¿Cuáles son los tipos de autismo? Actualmente no hay o no existen tipos de autismo, es por eso que soy el trastorno del espectro autista. La palabra espectro nos dice que hay un abanico de posibilidades en cuanto a la presentación o en cuanto a la exposición de los síntomas en el niño. O sea, todo niño o niña que esté dentro del espectro no va a presentar las mismas conductas. Van a ser distintos, pero tienen la misma situación. ¿Cómo se diagnostica el autismo en un niño? Diagnosticar por medio de la conducta, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el autismo se va a observar. Entonces, todo es meramente conductual, no existe alguna, ¿cómo decirlo? Como un examen que nos vaya a decir que, es que tiene este daño o tiene esta situación, por eso tiene autismo. No, es meramente por observación cómo se va a diagnosticar el autismo. ¿A qué edad se detecta autismo en los niños? Según el DSM-5, el diagnóstico se da a partir de los 3 o después de los 3 años. Sin embargo, se pueden presentar síntomas del trastorno del espectro autista al año o antes del año. ¿Qué características presentan los niños con autismo? Ok, como mencioné anteriormente, van a tener déficit en 3 áreas del desarrollo: comunicación y lenguaje, no hay intención comunicativa, no hay reciprocidad, su lenguaje a lo mejor no se desarrolló en el momento adecuado, o hubo un desarrollo pero hubo un retroceso y dejó de hablar el chico, o son niños que tienen un lenguaje como de adulto, como un adulto pequeño, que dicen palabras que tú piensas, ¿dónde la escuchó? Por ejemplo, tengo un paciente que me dice, en vez de decirme, se me antoja una dona, me dice, se me apetece una rosquilla. O sea, como incluso el tono en el que lo dicen, hay algo peculiar en su expresión. También en la socialización, pues a lo mejor no les interesa tener amigos, o sí tienen amigos, pero son más pequeños o son más grandes que ellos. ¿Por qué? Porque cuando se juntan o interactúan con sus iguales, esto les van a exigir demasiado. Entonces ellos a lo mejor no pueden cumplir con esas exigencias, prefieren irse con los más pequeños o con los más grandes. Y la parte del comportamiento, que puede ser estereotipado o repetitivo, que tienen interés por un tema y quieren todo de ese tema y solo quieren hablar de ese tema, o tienen comportamientos como lo que es el alinear o el apilar, o los movimientos como los aleteos o los movimientos estereotipados. ¿Cuáles son las causas del autismo? No hay o no se ha descubierto una causa como tal. Se siguen haciendo estudios, se sigue investigando, pero lo más creíble o la hipótesis más acertada que se podría decir actualmente es que puede ser algo genético. Es decir, si dentro de tu familia hay alguien que tiene autismo, la posibilidad de que tu hijo o algún otro familiar lo tenga, pues es alta, ¿no? O sea, no te puedo decir, es tanto porcentaje, pero existe la posibilidad de que vuelva a aparecer en la familia otro chico o chica con espectro autista. ¿Cuáles son las fortalezas de un niño con autismo? Mucho del niño, o sea, no todos los niños van a tener las mismas fortalezas o las mismas habilidades. Algo que los caracteriza mucho es que visualmente son muy buenos, ¿ok? Perciben mejor las cosas o pueden ver cosas o detalles que a lo mejor nosotros no vemos, pero no por eso significa que sea su mejor habilidad. O sea, depende de los intereses del niño, va a tener pues estas habilidades o fortalezas, así como puede haber un niño que tiene una muy buena memoria o un niño que puede hacer cuentas matemáticas súper rápido. Hay niños que pueden, por ejemplo, tengo un paciente que, ¿sabes qué? Yo cumplo años el 4 de junio, va a caer lunes el próximo año. Y sí, hay lunes. O, tú cumples años el 14 de diciembre, cayó martes el año pasado y este año va a caer lunes. O sea, el niño te dice así las fechas y tiene una memoria de, oye, ¿te acuerdas qué día tengo cita con... sí, tienes cita tal día, tal fecha, o sea, te lo dice todo de memoria.
¿ok? Entonces depende mucho el niño, depende mucho sus intereses, va a tener sus fortalezas o sus habilidades. Entonces no puedo decir, si todos son muy buenos en esto, todos son muy buenos en otra cosa, no, depende mucho la situación del niño o la niña. ¿Cómo es la vida que tiene un niño con autismo? Pues también depende mucho del lugar donde vive, depende mucho de la situación familiar, porque sabemos aquí en México, ¿no? No es lo mismo en Tijuana que en Sinaloa, no es lo mismo la Ciudad de México que Puebla, por decirlo así. Depende mucho la cultura, depende mucho cómo se mueva el ambiente social, y también depende mucho del papá cómo reacciona ante el diagnóstico. Si lo ve como algo muy malo, si lo ve como algo que no le importa, o si lo ve como algo que aunque no es tan malo, pero tampoco es tan bueno, pero tengo que hacer algo por mi hijo. Entonces depende mucho de la situación, tanto familiar como social, cómo el niño va a tener una vida o va a tener un día, ¿no? Porque igual sabemos que la sociedad no es buena, ¿sí? En el sentido de que ve algo diferente y es como de, sí, o sea, me alejo, no lo veo, no me acerco, no se me vaya a pegar, qué sé yo, empezamos a juzgar, empezamos con nuestras etiquetas. Entonces, no puedo decirte que, sí, la vida de un niño continuo es perfecta o es de lo peor, porque depende mucho de esas, ¿cómo lo puedo decir? De estos factores, familiar, factor social, factor incluso personal, ¿no? Ya si hablamos de un niño más grande, que tenga a lo mejor una capacidad de poder comprender las cosas y cómo se percibe o cómo percibe el mundo. Pero sí, o sea, la sociedad no facilita el que ellos tengan una vida normal o una vida adecuada. ¿Por qué? Por la misma parte del rechazo. ¿Cómo manejan el tratamiento a un niño con autismo? El tratamiento depende mucho de la situación del niño. O sea, así como es un espectro, puede haber chicos que tienen un autismo con discapacidad intelectual, como puede haber chicos que tienen un autismo con una capacidad intelectual superior a la media. Entonces, dependiendo como en qué parte de este abanico tú vas a decir, mira, ¿sabes qué? Está aquí o tiene estas habilidades, entonces voy a empezar a trabajar desde este punto, para que el niño vaya mejorando sus habilidades, vaya adquiriendo nuevos conocimientos, ¿ok? Entonces, depende mucho de las habilidades que el niño ya maneje. Entonces, así como te digo que es un espectro, puede haber niños que no pueden hacer nada, de verdad tienen un retraso muy marcado en cuanto a muchas habilidades, pero hay otros niños que tienen muy buenas habilidades, pero son ciertas cositas donde les falla. Entonces, por ejemplo, un chico que tiene una habilidad cognitiva alta, a lo mejor lo que se le dificulta es la parte social. Ok, entonces te voy a enseñar a hacer amigos, a identificar una buena amistad, a reconocer señas sociales, a comprender los albures o el doble sentido. Y si es un niño que todavía no va al baño, no puede mantenerse sentado, no sigue indicaciones, pues empezar desde cero. ¿Sabes qué? La permanencia, el seguimiento de indicaciones simples, la invitación a la atención. O sea, ahora sí que depende mucho en cuántas habilidades maneja el niño para poder decir, voy a empezar aquí mi tratamiento con el bodoque. ¿Qué métodos utilizan en las terapias? ¿Qué métodos? Utilizamos varios métodos cuando trabajamos con los niños. Utilizamos uno que se llama Teach. Este método se enfoca mucho en la parte de la estructura. Utilizamos apoyos visuales, utilizamos una agenda visual, procuramos que el espacio en el que se trabaje esté organizado, que todo esté al alcance y no tan al alcance del niño. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar y crear rutinas funcionales, que él ya pueda hacer las cosas por su cuenta, que si yo le pongo a su agenda, mira, esto es lo que vas a hacer el día de hoy, adelante. Que empiezo aquí, voy a traer este material, empezamos a trabajar. No, pues terminé, lo guardo, el que sigue, ¿ok? Entonces tenemos ese método. ¿Para qué? Para crear rutinas funcionales. Tenemos el método ABA, que nos ayuda a eliminar lo que son las conductas disruptivas o las conductas malas, por decirlo así, el niño que se golpea o el niño que tira todo el material o el niño que no te obedece. Ok, vamos a atacar conductas disruptivas. ¿Para qué? Para mejorar la conducta y por ende el desempeño del niño en un ambiente. Entonces, también tenemos, pues esos son los que más utilizamos, el método Teach, el método ABA y el uso de apoyos visuales, sí, o sea, sobre todo lo visual. La mayoría, si no es que todos, visualmente son muy buenos, comprenden más la información visual que la información verbal. ¿Por qué? Porque se les dificulta a veces comprender lo que les estamos diciendo, ¿sí? O sea, es como no captan todo lo que les estamos diciendo. Entonces, visualmente, si tú le pones instrucciones visuales, te va a hacer rápido la actividad. Pero si sabes que vamos a armar un rompecabezas, vamos a armar un carrito. Primero con las llantas, pues a lo mejor de tantas palabras que les decimos,
ya se dejan de interesar o ya no nos comprendieron. Pero si utilizamos una imagen y les empezamos a dar indicaciones simples, va a ser más posible que el niño lo entienda. Entonces, por eso el uso de apoyos visuales y de las agendas nos ayudan a que comprendan, a anticiparles las actividades que vamos a realizar, porque así como ellos son muy rutinarios, cuando hacemos un cambio en su rutina o en su actividad, puede que haya una molestia y eso impida que ellos continúen haciendo lo que se pretende que deben de hacer. Entonces, ya te anticipé que si quieres las burbujas, primero tienes que hacer este y este. No podemos adelantarnos a las burbujas, por decirlo así. ¿Cómo se puede ver afectada la familia con un diagnóstico positivo hacia el autismo? Pues yo creo que cualquier familia, independientemente del diagnóstico del niño, es que se va a ver afectada o se va a ver como impactada. No todos planean tener un hijo con una situación, ¿no? O sea, con alguna discapacidad, con autismo o con cualquier cosa que no sea normal, ¿no? Que no, porque tú te embarazas o ves a las familias que se embarazan y ya hacen un plan de la vida del niño y qué va a pasar cuando nazca. O sea, estoy embarazada, es niña, ya el cuarto es rosa. Ah, es niño, ya el cuarto es azul. No, que fútbol porque va a ser futbolista o voy a ponerle la cocinita porque va a ser chef o va a ser ama de casa, qué sé yo. Entonces, uno empieza a hacer los planes de la vida de su hijo y en el momento en el que nace o se da cuenta que el niño ya viene con una situación, entonces es como de, todo se va para abajo. Entonces, claro que va a haber un duelo, va a haber una situación de negarse a la idea de que mi hijo pueda tener algo, enojarme, culpar, sentirme triste, irme hasta abajo. Entonces puede afectarle a la pareja en cuanto a separarse o incluso como al niño dejarlo a un lado. Mejor se lo encargo a alguien más y que esa persona se encargue de él. O sea, sí puede afectar de muchas formas, pero depende mucho del pensamiento del padre de familia y de la red de apoyo que tenga a la hora de recibir el diagnóstico. Porque, o sea, estamos casados, me acabas de decir que mi hijo tiene autismo, tiene alguna cuestión de discapacidad. ¿Sabes qué? Uno se va, se queda sola la mamá, ¿ahora qué hago? O se queda solo el papá, se va la mamá, ¿ahora qué hago? Pues tengo una red de apoyo, tengo a mis amigos, tengo a mi familia, tengo a mis conocidos, tengo amigos expertos, qué sé yo. Entonces depende mucho de esa red, de tú cómo percibas la situación, cómo vaya a afectarla. Así como puede ser positivo, porque hay papás que de verdad, mi hijo tiene algo, ok, no vamos a parar aquí, le vamos a echar ganas y vamos a trabajar en la casa y vamos a hacer esto. Hay papás que se les dan para abajo y no hacen nada. Y tú ves, o sea, el niño mal, no tiene las habilidades que esperas que tenga un niño de cierta edad. ¿Por qué? Porque no le dan la atención, o porque, se le va a pasar, o es que es porque está chiqueado, o es, qué sé yo. Entonces depende mucho de cómo lo perciba el padre de familia para que el niño tenga, o para que la familia no tenga problemas, por decirlo así. ¿Se asocia el autismo con otros trastornos? Sí se puede asociar con otros trastornos, como puede ser la discapacidad intelectual, el TDAH, el TDA, inclusive pues hay síndromes que tienen como muchas características que están dentro del autismo, pero estos síndromes se pueden identificar porque tienen ciertos rasgos, ¿no? Entonces, sí hay muchos otros trastornos con los que se puede acompañar el autismo, por decir así. Tiene autismo, pero también tiene TDAH. No, es que tiene autismo, tiene trastorno oposicionista desafiante y también tiene discapacidad intelectual. He tenido pacientes que tienen discapacidad visual y tienen autismo, o tienen síndrome Down y tienen autismo, o tienen TDAH y autismo. Entonces, sí existe la posibilidad, o sí existe el hecho de que el autismo esté junto con otro trastorno. ¿El autismo necesita medicación? No necesariamente el autismo. O sea, medicamentos para el autismo no hay. No es como que, sí, mira, esta pastilla es para el autismo, se va a curar. Más bien, hay medicamentos para la comorbilidad, como podría ser el TDAH, o el TDA, o incluso para la epilepsia, por decirlo así, ¿no? Entonces, o para ansiedad, estrés, sí hay esos medicamentos para esas cuestiones, pero para el autismo como tal, no. O sea, sería más bien para lo que acompaña el autismo. ¿Cuál es la incidencia del autismo? En México, creo que fue en el 2016, 17, de investigación, o 15. En el 2015-16 se hizo una investigación aquí en la ciudad de Guanajuato,
y se hizo una investigación y 1 de cada 115 niños mexicanos tiene autismo. ¿Okay? Igual el trastorno afecta más a varones que a niñas, entonces de 5 niños, 1 es niña y el resto pues varones. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a los padres de familia ante un diagnóstico? Pues ya cuando le damos el diagnóstico a un papá es muy importante pues darles una orientación de a qué lugares podemos asistir, qué es lo que hay que hacer ahora, ¿no? O sea, okay, ya sabemos que tu hijo tiene autismo, ¿ahora qué? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Dónde tenemos que ir para trabajar? ¿Qué necesidades va a tener el niño? Entonces, como que, ¿sabe qué? Tiene autismo, vamos a ir con un neuropediatra o con un paidopsiquiatra o con algún especialista en autismo para que se empiece a trabajar con el niño y empezar a hacer que el niño tenga las habilidades necesarias para que empiece a ser más autónomo. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo va a necesitar? No sabemos, puede ser, es una condición de vida para toda la vida, o sea, la persona siempre va a tener autismo, entonces muy probablemente va a necesitar terapias un muy largo tiempo. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando, le estamos dando las habilidades necesarias para que pueda tener una vida normal dentro de lo que cabe en esta sociedad que es difícil. Entonces, orientarla hacia los centros, orientarla hacia los médicos especialistas e inclusive el recomendarle a los papás asistir a terapia para que puedan superar el duelo de tener pues a un niño diagnosticado con cualquier situación, ¿no? No necesariamente autismo, ya sea una discapacidad o algún síndrome extraño, porque puede haber casos donde diagnostican al niño con un síndrome que tú dices, ay, ¿cómo le voy a hacer para ayudarlo? O ¿cómo le voy a hacer para poder resolver todo lo que conlleva el que el niño tenga este síndrome? ¿Cómo integrar a un niño con autismo a la sociedad? Bueno, la sociedad siempre ha dicho que es mala porque discrimina mucho, ¿ok? Al menos la sociedad mexicana es muy racista. Todo lo que es diferente es malo y está mal. Entonces, si tú no eres como la mayoría, eres una persona que está mal y te vamos a rechazar y te vamos a hacer a un lado. Entonces, sabemos que los niños que están dentro del espectro, por el espectro o por sus conductas son diferentes y los vemos raro. Tú ves a un niño que va y tú, ¿qué haces? Te le quedas viendo. Un niño que hace berrinche, ¿qué haces? Ay, la mamá no cuida bien a ese niño. Ay, mira, la mamá es bien berrinchudo el niño porque la mamá lo consiente mucho, ¿no? Lo primero es atacar. Lo primero que hacemos es atacar a la otra persona. Y entonces empezamos a hacer que esas personas se alejen. Y mejor, ¿qué hacen? Mejor no saco al niño. Mejor lo dejo encerrado. Mejor nada más que salga conmigo a ciertos lugares donde casi no hay gente. Entonces, lo primero que se debería de hacer es concientizar a las personas. Hablar sobre el tema, hacerlo más conocido, que la gente entienda que es una situación que, pues, aunque los hace un poquito diferentes, no significa que no se pueden integrar con los demás. Capacitar mucho. Yo creo que donde más se debe de capacitar es en las escuelas, a los maestros, para que sepan cómo integrar al niño. En el ámbito escolar, eso ya va a facilitar el que el niño se integra a la parte social. Porque creo yo que el primer contacto social fuera de casa va a ser la escuela, que es el más fuerte, donde tienen que enfrentarse a retos de estar igual que mis compañeros, tener los mismos conocimientos, tener el mismo desarrollo, por decirlo así. Entonces, ahí es donde se debería empezar, como en la escuela, empezar con los papás y con los maestros. Hay que concientizar, explicarles qué es, qué pasa, que no es una enfermedad, que no es algo que se contagia, que hay formas de hacer que el niño se adapte y que hay estrategias que pueden facilitar el hecho de que esté rodeado de otras personas. Entonces sí, concientizar a las personas, tanto a los maestros como a los papás, y ya de ahí la información se va a ir esparciendo. Sí, es así. Sola. ¿Por qué se considera un tabú este tema? Pues por lo mismo que te decía, esta parte de, es algo diferente, entonces lo rechazo. No me gusta, me alejo, lo critico, lo ignoro. Entonces la gente prefiere no investigar, la gente prefiere mejor hacerlos a un lado antes de decir, mira, vamos a ayudarle al niño o vamos a hacer algo para apoyarlo, ¿no? He tenido pacientes que los quieren sacar de las escuelas porque los demás papás firman para que lo saquen, porque tiene autismo, porque va a pegarle eso a los niños, porque va a hacer que los demás niños se porten mal. Y es como de, o sea, no, señores, eso no se hace. O sea, tenemos que hacer lo contrario, tenemos que hacer todo lo posible para que los niños comprendan que él tiene una cuestión
que no le permite estar igual que ellos, pero eso no lo hace menos que los demás. Entonces, por eso es que es un tabú, porque la gente se asusta, no investiga, deja que su juicio juzgue al niño y a la familia, y así que se sigue escondiendo, que la gente mejor tenga escondidos o tenga en resguardo al niño y que mejor no le hagan nada. Entonces, por eso es que es un tabú. La gente es muy mala a veces y no hace algo bueno o no se da el tiempo de investigar y decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a ver qué pasa, o vamos a leer un poquito para ayudar al niño y no hacerlo más para abajo o no retrasar más su desarrollo. Pero pues no es fácil. O sea, si hablamos de cualquier otro tema que tenga que ver con lo que es la discriminación, como puede ser, no sé, pues la homosexualidad o no sé, o sea, el color de tu piel, si por el mismo color de tu piel ya te están criticando porque estás tatuado o porque tienes un aspecto diferente, o sea, ya te están diciendo, no, tú eres malo, no, tal cosa me dice que por tu apariencia tú eres una persona negativa y vas a ser mala influencia. O sea, somos muy buenos juzgando, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos mal. Si nos tomáramos el tiempo de conocer más, nos daríamos cuenta que hemos estado equivocados y podríamos incluir a los niños de forma más fácil y no dejarlo como un tabú o algo malo.